Hola Manuel, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Fran? Mucho gusto y gracias por invitarme. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. ¿Qué fue lo que te llevó a unirte a AgFounder, dedicarte al mundo de las inversiones en startups y de dónde sale esta pasión? Yo tengo muchos años en el mundo de las finanzas, ¿no? Estuve 20 años en Rabobank, siempre invirtiendo y tomando decisiones de inversión en compañías de alimentos y agroindustria. Entonces, de entrada, mi mundo siempre ha sido ese mundo de compañías de alimentos y de agro. Em, en todos los diferentes grupos del banco. O sea, estuve desde Project Finance, fusiones, adquisiciones, riesgo, dirigiendo pues grupos muy grandes dentro del banco, tanto en México, donde estuve 16 años, y luego acá en Estados Unidos. Vivo en Silicon Valley, en la Bahía. Tengo acá 11 años y me trajo Rabobank, entonces acá vine. Y la entrada a Venture Capital como que fue para mí simplemente un camino natural. No es que yo no había pensado, digamos, al inicio de mi carrera voy a entrar a Venture Capital. O sea, no pensé, yo quería estar en finanzas, en alimentos, por lo cual entrar a Rabo fue pues ideal para mí porque era ese mundo en el que yo quería estar. Pero estando acá en Silicon Valley, digamos que el pasar tanto tiempo, interactuar con gente, los fundadores se creaban empresas y que hacían cosas tan interesantes, que fueran disruptivas, que tuvieran un impacto muy grande, pues empezó a crear en mí esa idea, oye, este es un camino natural para mí. Y al final eso fue, o sea, em, pensé más y más conforme pasaba el tiempo. Pues sentí que me quería dedicar a esto, a trabajar con los fundadores que estaban cambiando la forma en que producimos alimentos, vendemos alimentos, creamos alimentos. Y Venture Capital es simplemente lo natural para mí. O sea, mi profesión es tomar decisiones de inversión en compañías de alimentos. Eso es lo que yo hago. Entonces, esto es un asset class diferente, pero es parecido. Entonces, era muy natural para mí entrar acá y simplemente yo quería estar, en vez de trabajar en financiar grandes compañías, pues trabajar en financiar en compañías de early stage, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón. Me gusta mucho el impacto, me gustan mucho los retornos, claro, la idea de encontrar el lugar donde el retorno asimétrico se une al impacto asimétrico, y eso me interesa mucho. Me gusta mucho la ciencia y la tecnología, entonces el dedicarme a nuevas tecnologías, eh, ciencia que va a cambiar lo que hacemos, me gusta muchísimo. Entonces, eso es, ¿no? Un poco la entrada de por qué. Desde Rabobank invertían en compañías ya mucho más consolidadas y hoy en AgFounder en empresas mucho más early stage y que hay un componente muy grande de tecnología. ¿Cuáles son las Sí. principales diferencias entre analizar estos dos tipos de compañías? Qué buena pregunta, porque además me da la oportunidad de hablar algo, de decir algo que es como mi tesis. El proceso de decisión de inversión de cualquier asset class es siempre el mismo. Es, lo conozco, ese es el primer paso. El segundo es, lo que tienen ahora es bueno. El siguiente paso es, en el futuro va a seguir siendo bueno. Y el último paso es investor friendly, yo le llamo. Investor friendly significa principalmente dos cosas. Uno, tiene que ver con gobierno corporativo, governance. Y el segundo es el precio, ¿no? Y esa es una decisión de retorno-riesgo, ¿no? Del mix de retorno-riesgo. Ahora, la forma en que tú entiendes una compañía o decides si es buena ahora o en el futuro es diferente por el tipo de datos e información que tienes. Y ahí es donde cambia. En una compañía que tiene historia, tienes estados financieros,
tienes toda una serie de información y datos que guían ese proceso de decisión. Una empresa aquí privada y una pública también, ¿no? En una pública pues tienes un montón de información acerca, price earnings, bla, bla, bla. Es una forma de hacerlo. Una empresa grande, histórica, privada, tienes menos, pero también tienes... En una empresa de temprana creación, ahí cambia, ¿no? Entonces, tu forma de entender si una compañía es buena o no es buena ahora y en el futuro tiene un proceso diferente, pero los pasos son los mismos, ¿no? Eso es básicamente. Cada vertical es diferente, entonces es difícil decirte, haces exactamente esto. Y cuando nosotros invertimos, llamamos farm to fork, ¿no? Entonces, entre más cerca estás en ag, cambia, y entre más cerca estás a consumer, cambia. Entonces, tienes diferentes elementos de información que necesitas dependiendo en qué vertical estás. ¿Qué elementos consideras fundamentales para tomar una decisión de inversión en estas early stage startups? Los tres elementos principales no son los únicos, pero los tres elementos principales son, primero, que exista un mercado suficientemente grande. En Venture Capital, las matemáticas del fondo, pues, van a determinar mucho las decisiones, ¿no? Tú sabes muy bien que entre más o menos el 60% de sus inversiones van a ser cero. Eso lo sabes, ¿no? Y normalmente el 10% de tus inversiones van a retornar el fondo y todo. Esas matemáticas van a influir muchísimo y además tienes 10 años, ¿no? Entonces, esas matemáticas y ese horizonte de tiempo van a influir mucho en cómo veas una compañía, ¿no? Entonces, eso es importante. Es el mercado, el tamaño del mercado y el white space que veas en ese mercado es el punto número uno. Se tiene que caber. Eso es uno. Y eso, además, mucha gente, es un error muy grande que ves, lo hace top-bottom y debe ser bottom-up. ¿Por qué? Entonces, muchas veces tú escuchas, no, es que es un mercado de 5,000 millones y si tomo el 10% del mercado, no, eso, touch, no. Tienes que empezar. ¿Cuántos clientes hay? ¿Cuántos clientes puedes atacar? ¿Cuál es el valor de cada cliente para ti? Y luego empiezas con esas matemáticas. Porque, sí, o sea, por ejemplo, oye, el mercado de, no sé, beef production es de 1,4 trillones, fine, pero hay 4 jugadores. O sea, ¿me entiendes? Lo limita. Es una idea diferente decir, oye, hay 5,000 posibles clientes, porque parte del análisis de futuro es el poder de negociación que tienes en venta y en supply. Si solo tienes un supplier, un proveedor, es un problema, porque ¿quién tiene el poder? El proveedor. Si solo tienes un comprador, ¿cuál es el problema? ¿Quién tiene el poder? El comprador. Eso aumenta muchísimo el riesgo de tu decisión. Entonces, bueno, mercado. Después, para nosotros, somos un fondo sí, que estamos en Food y Agritech, pero somos Deep Tech, Deep Science. Entonces, para nosotros la defendibilidad del moat, ¿no? Es súper importante. Entonces, nos metemos muchísimo en qué tan defendible es la idea, qué tan original, qué tan difícil de copiar, IP protection, todo ese tipo de cosas. Tiene que ser muy novedoso. Pasamos mucho tiempo analizando quién más está haciendo eso y comparando tecnologías. Y el equipo. ¿Quién es el mejor equipo para ejecutar eso? Entonces, digamos, la idea es conceptual la siguiente. Hoy hay un problema muy grande en el mundo. Hay toda una serie de soluciones para ese problema. ¿Cuál solución creemos que tiene la mejor tecnología y cuál es el equipo que va a avanzar más rápidamente en esa solución? Y ese es el proceso de decisión inicial.
Y finalmente, el otro muy importante es el precio. Team, TAM, Mode y precio. ¿Qué tan sensible eres al precio en una etapa pre-seed, seed? O sea, ¿cómo defines que esta empresa vale 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, 20? Nosotros somos muy sensibles al precio, yo soy muy sensible al precio. El proceso de evaluación de una empresa de- que no tiene mucha información, técnicamente no es muy complicado, pero tienes que saber muy bien. La verdad es que no es para novatos. Pero hay una forma de hacer hay muy buenas técnicas y formas de evaluar una empresa. La misión de una evaluación, en casi de cualquier evaluación, no es tanto el encontrar la evaluación, el valor correcto, porque siempre vas a estar equivocado. Pero sí se puede entender en bastante buenos términos cuál es el valor intrínseco de una compañía y tener como una distribución de probabilidad de que estés sobrevaluando o subvaluando una compañía. Y o sea, estás jugando un poco con probabilidades de qué tan es la posibilidad de que estás sobrevaluando y subvaluando. Un elemento muy importante en esto es tu visión del valor at exit. ¿Ok? ¿Crees que el precio cambia dependiendo de la región donde opera la startup? Por ejemplo, las salidas en Por Estados Unidos supuesto. son mucho más grandes que en Latinoamérica, ¿no? Y más Por comunes. supuesto. Entonces, ¿esto afecta la manera que tú haces el assessment del precio? Claro, o sea, liquidez. Y eso es una de las cosas que ves en Latinoamérica, Brasil sobre todo. Valúan las compañías como si estuvieran en Estados Unidos y no es la misma liquidez o sea, ni de cerca. Entonces, o sea, de pronto ves unas evaluaciones con unas ideas de salida como si estuvieras en California y no es lo mismo. No es lo mismo ni cerca, y por eso también decimos que no hay muchísimos valores. Muchas veces los VCs latinoamericanos, como están circunscritos a esa geografía, están más dispuestos a pagar más, pero la verdad es que no hay la historia de salidas que en mi opinión, soporten esos niveles de evaluación. Digo, igual estoy equivocado y dentro de 10 años sí es cierto, pero hasta ahora no lo veo y eso se afecta. En mi opinión, cuando menos deberías estar aplicando un descuento de 20-25%. ¿Y qué crees que le hace falta a la TAM para llegar a este nivel de liquidez que hay en Estados Unidos? Es muy complicado porque no hay, y eso no, pues no sé cómo solucionarlo, pero la realidad es que no hay tantos compradores. O sea, el mundo de posibles compradores de una compañía es pequeño, ¿no? Y eso además pone el poder de negociación del lado del comprador. Es muy difícil que hagas un bidding war, ¿no? En un proceso de compra. Entonces tienes muy poco poder en la negociación a la venta de una compañía. Entonces, sí, no sé cómo solucionar, no tengo ni idea, porque tendría que haber muchos compradores, ¿no? De una idea. Eso no cambia. Y el otro es pues los mercados públicos. Los mercados públicos en México son de risa, ¿no? O sea, no hay IPOs en México. O sea, es la realidad. No hay y no sé cuándo va a haber y no sé cuándo va a cambiar eso, ¿no? En Brasil hay más, pero no sé. Creo que el último año hubo 20 IPOs. En Estados Unidos hubo 1000. O sea, no, ¿me entiendes? Y nosotros, cuando piensas en una compañía, inviertes en Estados Unidos, no estás pensando en el IPO como una alta posibilidad. O sea, de hecho, cuando estamos haciendo exit valuations, vemos comps de M&A, no vemos comps de IPO, porque igual hay, o sea, en cada sector hay uno o dos, entonces no puedes tú decir, es que vamos a hacer un IPO y va a valer, no sé, 100 veces. No, o sea, tu primer punto de riesgo es dónde está el M&A.
Claro, sí, el tema de los mercados es importantísimo para las salidas. Son pocos todavía los casos de éxitos en la TAM, pero sí son los que hay, son grandes. Yo soy optimista de que creo que en los próximos años va a haber. Y ahora en esta misma comparación, o sea, viviste muchos años en Ciudad de México y hoy estás viviendo en Silicon Valley. Hoy Ciudad de México es este ecosistema central en Spanish Speaking Latam, que hay muchísimo emprendimiento, fondos de inversión, o sea, hay muchísima innovación ocurriendo por acá. Entonces, ¿cómo comparas estos dos ecosistemas y la sofisticación de cada uno? La gran diferencia creo que hay entre lo que vemos aquí en California y en Boston en particular es la forma en que la comunidad científica se une a la comunidad de negocios. Las ideas más interesantes normalmente surgen de la investigación que hay en las universidades, que hacen los científicos, y que después se convierten en ideas comerciales. Es impresionante. Y eso es lo que no ves en Latinoamérica, casi nunca. Y eso es algo que siempre ha sido como mi gusanito que traigo. Yo quisiera ver más gente de negocios que que va a ver qué pasa con la gente que está estudiando física, biología, no sé, en la UNAM, en el POL, lo que tú quieras. Yo te aseguro que hay gente en esas universidades que a través de sus estudios tienen ideas. Pero pues en México, la gente que está, y en Latinoamérica, la gente que está en ciencia no piensa en negocios, ¿no? Y actualmente, y esa es mi crítica principal, la gente de negocios, la verdad, busca un poquito la fácil, o sea, otro e-commerce, otro fintech, o sea, igual, uno y otro, y uno y otro. Y bueno, ¿cuántos puede haber? Ah, no me cabe en la cabeza. Los riesgos son altísimos. Entonces, ves mucha gente tratando de entrar o de hacer el copycat de ideas de otro. El Instacart de México, el bla, 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 el no sé qué. Ok, pero ¿qué tal de que seas un poquito más innovador y empieces a conocer quién está haciendo ciencia en México? O investigadores mexicanos que están en Estados Unidos o latinoamericanos que tienen grandes ideas y oye, esto lo podemos hacer, porque al final te voy a decir, esta es la parte que para mí es más importante. La creación de riqueza en un país, la creación de nuevos, digamos que áreas de riqueza se dan con la tecnología. La tecnología crea nuevas áreas de riqueza que no existen. Y eso no lo tenemos. Todas las grandes ideas tecnológicas de los últimos 40 años, todas vienen de Estados Unidos. Todas. Y eso ha creado ¿dónde se queda la riqueza? En quien es dueño del IP. Entonces, tú tienes dos posibilidades. O te conviertes en un eterno maquilador que básicamente ejecuta el ensamblaje de quien tiene el IP. Bien, eso no es una mala idea para salir de la pobreza, ¿no? O sea, sacas mucha gente de la pobreza porque creas trabajo, pero no creas nueva riqueza. ¿Y qué opinas del deep tech en la TAM versus el deep tech que hay en Estados Unidos? Porque sí tienes estas empresas y fondos, o sea, que están involucradas en deep tech en Latinoamérica, pero no es mucho. Entonces, ¿cómo contrastas estos dos? Pues es lo mismo, o sea, el deep tech, dependiendo de lo que tú veas que es deep tech, pero por ejemplo, robótica, este, automatización, etcétera. O sea, vemos cosas acá y en Israel que no ves en otros lugares, en Japón también, que la verdad es que no ves en otros lugares. Y si no estás metido, esta es la parte del ecosistema. Cuando tú estás acá, tú eres un científico acá que está en robótica, en automatización, en lo que tú quieras. Estás en un ecosistema donde están los mejores de los mejores. Y entonces te estás comparando con ellos. Tú imagínate, o sea, ¿cuál es el ecosistema científico y de tecnología que es muy interesante? Berkeley, Stanford, Caltech, Cal Poly, UCLA, UC Davis. O sea, en un área pequeña tienes
O sea, la uno, la 3, ¿sí me entiendes? Del mundo en lo que tú quieras. Y luego Boston, MIT, Harvard, o sea, pequeños áreas donde toda una serie de gente que está haciendo research está constantemente copolinizando sus ideas y además en un ambiente de negocios muy agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás en física en Caltech y estás junto a las compañías que están creando quantum computing, que están creando nuclear fusion, que están creando y que estás conociendo a toda esa gente. Eso es lo que no te pasa allá. O sea, estás siempre 1, 2, 3 o 4 años en información de lo que está pasando acá. Una de las cosas que me gusta hacer para entender lo nuevo, y eso es también algo que nunca va a pasar en México, es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Tiene unos niveles de grants que son una barbaridad. Y la tecnología que utilizan en armamento es de otro nivel, ¿no? O sea, de hecho, los automóviles autónomos nacen de una petición del Departamento de Defensa hace 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces a mí me gusta entrar ellos hacen muchas competencias de pitches y etcétera. Me gusta entrar porque muchas de esas tecnologías que inician con esa idea luego se van al mundo comercial normal, ¿no? No todas son armas, pero, o sea, tecnologías de drones, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, energía nuclear, lo que tú quieras. Luego se aplica en otras cosas. Y tú ves la cantidad de gente creando tecnologías que nunca te habías imaginado. Y dices, wow. Y esa parte es bien difícil. Creo que en México todavía no, no entendemos la ventaja geográfica que tenemos de estar tan cerca y deberíamos de meternos más. Aquí hay grandes, por cierto, grandes científicos mexicanos en Stanford, en Berkeley, en MIT, etcétera. Y buscar esa liga, yo creo que será muy interesante para saber más lo que está pasando, porque la verdad es que la diferencia en años en cuanto a desarrollo de cosas muy, muy nuevas, no la vas a cerrar. Por todo lo que dices, por eso Estados Unidos es la economía número uno del mundo, donde pasa toda la innovación y totalmente de acuerdo. Desde tu visión, ¿cómo ves a Latinoamérica en los próximos, no sé, 5 o 10 años? ¿Crees que nos acerquemos un poquito más a este mundo con mucha innovación? O sea, ¿qué es lo que ves para la TAM? Y no todos los países son igual. México tiene una posición especial. La oportunidad es que hay muchos científicos latinoamericanos trabajando en Estados Unidos y que quisieran tener una liga más cercana con sus países. Ese es algo que yo buscaría muy agresivamente para encontrar pues sí, tratar de cerrar ese gap. Em, la gran oportunidad está en que los latinoamericanos sí somos muy creativos y además encontramos soluciones muy creativas porque estamos acostumbrados a la escasez, ¿no? Y esa es una tremenda oportunidad. La capacidad de creadora, la capacidad de trabajar con pocos recursos, la capacidad de crear, sí, en escasez, es súper valiosa. Y creo que la oportunidad está precisamente también en acercar al mundo de negocios con el mundo de la ciencia. Entonces, digamos, en serio, si oye, quiero emprender algo, ¿qué tal si te empiezas a unir a comunicar con la gente que está en la UNAM, con la gente que está en el Poli, con la gente que está en las universidades mexicanas en ciencia y platica? Te aseguro que vas a encontrar ideas interesantes de cosas súper innovadoras que tienen un IP súper profundo y que nadie ha hecho antes. ¿Cómo es esa conexión? ¿Necesitas al gobierno para hacer esas No, conexiones? pues, ¿a qué te impide a ti, oye, ir a conocer a la gente que está en la facultad de física o en la facultad de biología? Nada. Organizas eventos, tal vez, un evento donde dices, oye, un evento de ciencia, ¿no? O sea, creo que hay muchas formas de empezar a interactuar con esa gente. Sí, oye, es que nosotros sabemos hacer empresas, no, sí me entiendes. Eh, el interactuar y empezar a platicar te va a empezar a crear ideas.
Y yo creo que es como que el inicio es, oye, vamos a empezar a acercar a esa gente. Tú piensa bien, cuando alguien entra a ciencias en México y en general en Latinoamérica, ¿cuál es su futuro? Academia, Investigador. Ujú. investigador y normalmente mal pagados, ¿no? Cosas no tan interesantes, van a terminar dando clases, no saben, ¿no? Las posibilidades, tal vez algunos, los que son muy ambiciosos, ¿qué hacen? Se vienen acá. Sí, hay esa fuga de talento muy grande y sí, yo creo que es también uno de los problemas estructurales de la TAM. Y decías el caso de México, ¿qué tanto esta cercanía con Estados Unidos en los próximos años, igual con esta tendencia del nearshoring, la ves tú, que México se apalanque, que haya mucho más innovación? O sea, no, como decías, no ser este maquilador eterno, sino ahí que puedan haber mucho más oportunidades. El tema de la cercanía, el nearshoring obviamente va a ayudar. O sea, ustedes desde Ag Founder, ¿cómo ven esta parte? Importantísimo. O sea, algo que nunca va a cambiar es la situación geográfica de México. Nunca. Norteamérica tiene ventajas competitivas con el 100% del resto del mundo que son incompetibles. O sea, energía, ¿no? Mercado, capital, demografía. eh, o sea, hay toda una serie de cosas en Norteamérica que en otros lugares no existe. De plano no existe. Y México está ahí. O sea, las ventajas de logística son impresionantes, demografía todavía favorable, pero eso está cambiando, que hay que tener mucho cuidado, hay que tener más bebés. Este, eso es una ventaja muy importante y los americanos lo entienden. Entonces, te digo, creo que el gran reto de México es pasar de ser un proveedor maquilador y una economía extractiva a convertirse en una economía de valor más agregado, más allá de la maquila, hacia cosas que también se desarrollan en México. Esas ventajas son importantísimas e interesantes. El tener una frontera tan grande con el mercado más grande del mundo, que va a seguir siendo el mercado más grande del mundo por mucho tiempo, donde va a ser la energía más barata del mundo, o sea, el acceso a capital más grande del mundo. O sea, eso es por un lado, qué bueno, por otro lado, qué vergüenza si no si no lo aprovechas. O sea, ¿Ahí qué tanto crees que juega la inestabilidad política pues, de México y del resto de Latinoamérica principalmente en Venture Capital, ¿no? Y en startups y en toda la innovación. una consideración importante siempre es el Estado de Derecho, porque al final debes de poder hacer valer tu contrato en un país, ¿no? Y bueno, no tengo que hacer comentarios al respecto, pero tú sabes lo que significa. Y es una consideración que también lo aplicas en un descuento en el valor. Brasil, por ejemplo, es un país sumamente difícil desde el punto de vista legal. Argentina, ni se diga. En México también. La inestabilidad política, la verdad, lo que pasa es que como que va junto, ¿no? Un país donde hay mucha inestabilidad política normalmente tiene graves problemas de Estado de Derecho. Es normal. Lo que es una gran ventaja en México es la autonomía del Banco Central y cómo se ha visto eso en la estabilidad de la moneda. Eso es sensacional. Eso es magnífico. El hecho de que tengamos un mercado común también hace que haya una, una estructura de Estado de Derecho supranacional, ¿no? Que hasta ciertos puntos te protegen en ese intercambio entre países. Sin embargo, eso es súper importante. Creo que el principal problema de México es seguridad. O sea, ese es el tema por mucho. No, las elecciones aquí nadie le importa. El que gane, whatever. Nadie habla de Estado de Derecho porque no tienes ese otro acceso supranacional donde no siempre, al final hay formas, ¿no? Hasta negociación. Normalmente la negociación te lleva a soluciones, pero la seguridad está fuera del control de nadie. Y eso sí es un problema muy, 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 muy grande. Ese es el problema Totalmente. número uno en México, de seguridad. Ahora, Manuel, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? La
y todavía no tenemos solución, pero es muy difícil entender la fuerza de la relación entre fundadores. ¿Cómo? El problema número uno que tenemos nosotros es cuando se pelean fundadores y la empresa se va al hoyo porque se rompe eso. Es el principio, y empiezan a demandar unos con otros. Todavía no creo no creo que tengamos la solución para saber, porque siempre en el inicio todo es bonito, ¿no? Es como cuando empiezas a salir con tu novia, ¿no? Y luego, sí, cosas suceden, sobre todo cuando empiezan las cosas a ir mal, que a todo el mundo en algún momento, todo el mundo tiene, ¿no? Esos ciclos. Y muchas veces se rompen las relaciones y todo se va al hoyo. Y no sé, todavía no sé cómo solucionar ese tema. Le dedicamos mucho tiempo a eso, haciendo llamadas de referencia, gente que nos... Pero aún así, en lo que más fallamos no es en tecnología, normalmente somos muy buenos en eso, no es en mercados, es en la relación entre fundadores. ¿Qué pasa si ves un equipo que es la primera vez que trabajan juntos? O sea, ¿sería como un stopper para ustedes en No, invertir? no, para nada. Competencia, vemos dónde estudiaron, la verdad influye un montón, dónde han trabajado, la forma en que hablan, o sea, la capacidad de decir su historia, la capacidad de entender lo que es el negocio, qué tanto, o sea, toda una serie de cosas, ¿no? Eh, Digo, grandes equipos viene de gente que se acaba de conocer, ¿no? Normalmente la gente tiene una historia, ¿no? Pero es muy difícil entender la interacción que hay entre ellos detrás de bambalinas, ¿no? Eso no lo ves, es bien complicado. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Ok, sí. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Inteligencia artificial es la que más me gusta. Eh, los desarrollos en tecnología nuclear y todos los temas de descarbonización, no sé si es la forma de ¿Qué eso. harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital de Latinoamérica? Qué difícil pregunta, porque no estoy en un venture capital de Latinoamérica, como que no sé si estoy calificado para decir eso. Tal vez que fueran un poco más agresivos en valuaciones. ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Crean track record. Y por último, ¿cómo ves a Ag Founder dentro de 5 años? AppFounder en 5 años va a estar en 1.000 millones de AUM y reconocido como, ya en cierta forma ya lo somos, pero más y más como el fondo de venture capital en agritech más importante del mundo. Manuel, muchísimas felicidades por todo lo que has hecho. Disfruté muchísimo platicar contigo, digamos, desde toda tu trayectoria de Rabo, Ag Founder, todas las inversiones, todo lo que hacen por el tema de Agri-Food Tech. También tienen varias inversiones en la TAM. Entonces, muchísimas felicidades por eso y un placer platicar contigo. Gracias, Ron. Muchas gracias por invitarme. También la pasé muy bien.